Roberto Basolo y es tiempo de negocios. Hoy quería compartir con ustedes un bosquejo de propuestas para llevar al debate público que ayude a recuperar el sendero de crecimiento del país hace mucho tiempo perdido. Por más que esta presentación de hoy va a tener un fuerte énfasis en Argentina, creo que igualmente los temas que vamos a estar tocando desde el punto de vista del empresario también le va a dar riqueza a si alguno de ustedes hoy está ubicado o pertenece a cualquier país latinoamericano. Entonces, déjenme que arranque presentando algunos datos muy estilizados de el desafío que tenemos como nación. Históricamente, ya esto ha quedado un poco obsoleto, pero históricamente Argentina siempre se había comparado en su modelo de desarrollo con dos países que tenían un tamaño, una relación entre tamaño de tierra y población parecida, que eran Australia y Canadá. Por otro lado, eran países que hasta los años 40 supieron tener un Producto Bruto por habitante muy parecido a la Argentina. Si nosotros vemos la trayectoria que han tenido estos países en los últimos 60 años, lo pueden ver en la transparencia, podemos ir viendo o podemos ir agarrando la magnitud de la tragedia nacional. De 1960 a la fecha, ya Australia y Canadá se habían separado, esto muestra el producto por habitante de cada país, ya se habían alejado de lo que era Argentina. Pero sin embargo, de 1960 a ahora, esos dos países aumentan por 3 el producto por habitante. Y Argentina apenas llega a datos del año pasado, ahora hay que descontar a la pandemia, a hacerlo en un 70%. Esto es especial, esto para cualquier país sería tremendamente preocupante, porque tanto Australia como Canadá eran países y son países que están mucho más cerca de la frontera de producción. O sea, crecer para ellos el producto por habitante es bastante más complejo que para Argentina, que está mucho más retrasada. En cualquier comunidad, en cualquier sociedad, si yo muestro esto, se prenderían las luces rojas por todos lados. Pero voy a agregar un dato más porque a una parte grande de la dirigencia argentina no le dice nada, entre que son países sajones, de otra raíz, o más o menos sajones, en realidad Canadá no tanto, pero no gusta esto. Entonces, vamos a tratar de agarrar el problema que tenemos o un indicador del problema que tenemos desde la comparación con nuestros hermanos latinoamericanos. Durante mucho tiempo Argentina tuvo el Producto Bruto por habitante más importante de la región. Uruguay siempre copió a Argentina. Sin embargo, en los años 90, Chile ya empieza a separarse de la performance argentina y hacerlo mucho mejor. Yo acá no estoy poniendo indicadores de igualdad, a veces se le achaca a Chile que ha sido un modelo desigual. Hoy prácticamente es igual que Argentina, al menos en el indicador Gini. Y Uruguay en los 2000 también empieza a separarse. Nos comparemos con quien nos comparemos, tenemos al menos 60 años de una tragedia, y estoy incluyendo acá los años 60, que fueron años particularmente buenos en términos relativos para la Argentina. ¿Por qué estoy trayendo estas figuras al arranque? Son más que conocidas, porque hay un par de puntos que antes de que empiece a meterme en el tema los quería poner sobre la mesa. Lo primero es que cuando un problema es tan claro y de tan larga data, basta de culpar al gobierno anterior. Este no es un problema del gobierno anterior o el anterior del anterior o el anterior del anterior, ni de hace 30 o 40 años. O sea, el problema que tenemos
es un problema que va a agarrar absolutamente a todas las dirigencias del país, obviamente con mayor responsabilidad a quienes han ocupado los cargos políticos y obviamente con más responsabilidad a quienes los han ocupado más tiempo relativamente a otros, pero nos agarra a todos en mayor o menor medida. Es un problema que tenemos absolutamente todos como nación. Por otro lado, cuando el problema es tan amplio, uno de los problemas que nos pueden, o uno de los desafíos que nos encontramos, o una de las primeras es de abrumarse. ¿Por dónde empiezo? Realmente, cuando empezamos a recorrer los indicadores del país, no se salva casi ninguno. Y entonces, uno tiende un poco a paralizarse. Entonces, la idea de la reflexión que va a seguir es ayudar a enfocar que en la agenda que tenemos que construir ya. Ojalá se empiece a construir hoy, mañana. Y entonces para eso quería hacer algunas propuestas muy de cara al empresariado, por dos motivos. Primero, porque es con quienes nos estamos encontrando en este lugar. Pero por otro, es porque estoy convencido que la llave de ese volver a crecer está en reconstruir las condiciones mínimas para que el empresariado pueda ser vigoroso. Y esas condiciones no están, tal como habíamos visto en el episodio anterior. Voy a volver a uno solo de los puntos de ese episodio anterior, que tiene que ver con la presión impositiva. ¿Y por qué vuelvo acá? Porque creo que no quedó claro en el anterior. Y me decía un amigo, Roberto, ¿me volvés a decir qué quisiste decir con eso? Bueno, estos datos que tenemos acá muestran la presión impositiva teórica de una empresa media, entiendo que manufacturera en Argentina. Si yo sumo los impuestos nacionales, provinciales y municipales, que son alrededor de 166, y los armo con una estructura productiva típica en una empresa media, el fisco se va a llevar por diseño, el 106% de la rentabilidad. Estoy aprendiendo, pero no sí te entendí, sí me entendiste bien. Para hacer negocios en Argentina, si querés atenerte a la ley y sos una empresa media, tenés que poner plata. O sea, el fisco, si vos cumplís todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, si cumplís, si no evadís, ponés un 6% de tu rentabilidad para poder existir. Es absurdo, es absurdo. Y de vuelta no es un problema de este gobierno, del gobierno anterior, ni del anterior al anterior. Es un problema de responsabilidad general. Cuando planteo esta transparencia, adrede, elegí un par de países que no podríamos acusar de capitalistas liberales. Lo interesante de esta transparencia es que modelos con una enorme presencia estatal, como es el modelo francés, el modelo sueco, el modelo finlandés, el modelo dinamarqués, ya solucionaron este problema. Tienen clarísimo que sin empresas no hay crecimiento. Y la presión impositiva sobre las empresas, la teórica es razonable. ¿Qué sectores han sobrevivido en Argentina? Bueno, claramente los que tienen ventajas competitivas extraordinarias o los que están en negro. Y es muy inmoral lo que nos está proponiendo la dirigencia política. Es inmoral, porque un empresario pyme, cuando empieza a hacer negocios, no le puedo pedir que sume 166 impuestos y haga un proyecto de inversión considerando todo eso. No hay modo de hacerlo, es de locos. Es de locos. Entonces, si no recuperamos las empresas, no va a haber crecimiento en la Argentina. Aparte de un empresario maltratado, humillado, hacer negocios en Argentina va a tener un punto más que no voy a expandir, pero no puedo dejar de mencionar, y es la tragedia de la inflación. De 1960 a la fecha, somos el país con más inflación del mundo. ¿Y qué significa eso para la agenda de un empresario? Si todos los precios subiesen a la misma velocidad,
Esto es, todos los precios de los bienes que son insumos de una organización y todos los precios de los bienes que vendo, la inflación sería anecdótica. Obviamente no habría impuesto inflacionario que recaudar. El problema es que la inflación hace que los precios suban a distintas velocidades. Entonces, yo que soy empresario, que elegí ser empresario y no elegí ser ministro de Economía porque me gusta la empresa, me gusta esa actividad, y soñaba con mi producto o servicio cuando lo lancé, me veo obligado a ser un experto en macroeconomía. De 1960 al 2014, estos son datos que hizo Kachanowski hace unos años, la inflación promedio fue del casi 77% anual, del 1970 al 14 fue más del 92% anual. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver qué significa errar en la predicción de inflación. Si yo estoy en un país como Estados Unidos, o un país europeo de los que hablamos ahí, que creo que a todos nos gusta reflejarnos económicamente, al menos, bueno, yo erro en mi expectativa de inflación, digo, este año la inflación va a ser del 2% y es del 3%. ¿Qué me pasa con un error del 50%? Nada. Absolutamente nada. Es un 1%, si se descalzan un 1 o 2% mis insumos y productos, lo voy a sentir, pero nada. Ahora, en una inflación del 50% anual, si yo me equivoco en un 50%, son 20, 30 puntos. 20 a 30 puntos es mucho más que la rentabilidad de la mayor parte de las organizaciones. Si yo me equivoco en la inflación, me fundo. Entonces, no solo tengo que hacer negocios en un país que me asfixia, sino que, aparte de hacer mi negocio, tengo que estar entendiendo qué va a pensar la dirigencia política para entender cómo anticipar 18 tipos de dólares, cómo anticipar la inflación. Y para peor me van a maltratar. Entonces, lo interesante de este punto, que esto nos hace inviables, pero es un punto donde yo creo que podemos acordarnos, acordar como país. En una decadencia tan grande no vamos a salir si un amplio espectro político no se pone de acuerdo. Creo que podemos dialogar desde sectores más de izquierda a sectores más de derecha y entender que esto nos hace inviable y entender que la presión impositiva sobre la empresa es algo que debiese ser política de Estado, salvo que queramos hacer un invento que no existe en el mundo, y que podemos probar que funciona. Hasta ahora hemos probado que somos un fracaso profundo en nuestro esquema de desarrollo. Ahora alguien puede decir, bueno, Roberto, estás basando todo esto en dos indicadores. Es tan así. Yo creo que los indicadores anteriores son muy fuertes. Pero vamos a ver qué impacto han tenido estas políticas a nivel tarea empresarial. Esta es la creación de nuevas empresas registradas por año. De vuelta, estoy buscando países socialistas, países con una fuerte presencia estatal. Argentina es un país cuya sociedad valora mucho el Estado. Estoy buscando un punto de encuentro. Bueno, estos son modelos que podemos ver en lo económico, porque una amplia proporción de la población le va a gustar mirarlo. Esos modelos crean muchísimas más empresas que nosotros, porque tienen muchísima menor presión impositiva sobre esas empresas, porque tienen un marco de estabilidad de precios. No hace falta que me detenga demasiado, los datos hablan por sí solos. Vamos a ver otro indicador que no sea de creación, sería complementario. ¿Cuántas empresas hay cada 1000 habitantes? Si comparamos con Uruguay, México, Chile, Brasil, tenemos sustancialmente menos empresas. Tenemos entre 14 y 20 empresas cada 1000 habitantes en Argentina. Brasil, alrededor de 25. Chile multiplica por 3 ese indicador. Veamos otro indicador, que estos sí son aspectos complementarios de la misma noción, y es cuántos habitantes hay en el país por cada empresa formalizada. Estamos sustancialmente abajo del promedio de Latinoamérica, sustancialmente. Y una cosa que llama mucho la atención, porque uno podría decir, bueno, lo que pasa es que el argentino es por naturaleza quedado. Como somos quedados, no armamos empresa. Históricamente teníamos una tremenda tasa
emprendedora, que se ha ido muriendo. Si algo tiene el argentino es la capacidad de crear continuamente, casi en exceso, porque creamos donde no hay que crear, hay cosas que están inventadas. Entonces, el motor de la economía, los caballos de la economía, le hemos puesto una mochila imposible de llevar. Muy pocos de esos caballos pueden sacar la cabeza y tirar del carro. Consecuencia, profunda decadencia. Hasta ahora, bastante parecido con la charla, tal vez del episodio anterior, con más datos, con más profundidad. Ahora quería meterme un poco más en la agenda del empresario para afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el sector empresarial para ayudar a que estas cosas cambien? Personalmente, creo que estamos en un momento único, un momento extraordinario para llevar propuestas e introducir cambios. ¿Por qué? Porque el modelo actual no satisface a nadie. En una encuesta que apareció hace unas semanas, el 80% de los argentinos quieren irse del país. Cuando el 80% de los argentinos se quieren ir del país, es porque el modelo no satisface a nadie. Y entonces vamos a ver un nuevo horror de política económica y cuál es la responsabilidad del empresariado en esto. La semana pasada tuvimos una ley de teletrabajo, una ley que tiene una tremenda curiosidad. Lo que les estoy mostrando acá es el costo laboral no salarial de la Argentina. Es el más alto de Latinoamérica, como lo pueden ver. Argentina está en el medio de una profunda pandemia. Argentina necesita urgente revitalizar el empleo genuino, poder dejar cuanto antes el subsidio asistencialista y que la gente tenga un trabajo digno donde realmente agregue valor a la sociedad. Lo más importante en este marco es priorizar el empleo. Teníamos una oportunidad dorada con teletrabajo. Teletrabajo era una opción que podría haber permitido bajar este horroroso costo laboral y favorecer a las empresas. Hubiese atendido un reclamo del 70% de la población que está diciendo que prefiere teletrabajo a ir a la oficina. Los sindicatos habían dicho que no querían esa ley. Y el gobierno va a necesitar generar empleo si quiere tener alguna chance en la elección del año que viene. Con los subsidios no va a llegar a ningún lado. Y así todo sale una ley horrible, que vamos a poner las cosas como son. De diputados salió, creo que con 215 votos. No fue una ley del gobierno, fue una ley de gobierno y oposición. Entonces, ¿qué está mirando la dirigencia política? Y ahora viene el planteo que yo les quiero hacer. ¿Cómo puede ser que el empresariado, que es el motor de la economía, no tenga la voz para hacerse escuchar? Voy a pasar una última transparencia en esta línea de la voz del empresariado. Si no recuperamos la voz del empresariado y llevamos propuestas bien concretas, no va a haber modo que volvamos a crecer. Perdón, para cerrar un punto que me había olvidado de esta ley tuvo un par de ganadores. Hay al menos dos ganadores claros. Los abogados laboralistas, o al menos alguno de ellos, van a tener mucho más para hacer negocios litigando, y los empleados de mala leche. Ahora, si los abogados laboralistas y los empleados de mala leche nos van a regir los destinos de la nación, es un país que no tiene destino. Entonces, ¿cómo, para ir cerrando, perdón, me había olvidado de este tema. Otro tema que me parece interesante de cómo está diseñado antiempresa. Este es un dato que puede generar controversia, pero es un dato del mundo. Un modo interesante de ver cómo están diseñados los países es la relación entre el salario de un gerente general y un empleado medio. Nadie dudaría que con todo el peso de un gerente general sobre sus hombros,
debiese ganar más. ¿Cuánto más? Hay muchos debates. Hace 60, 70 años se decía que no debía ganar más de 25 veces el salario medio. Hoy en el mundo, Alemania, Suiza, China, más o menos gana entre 125 y 150 veces más. Países que no los podemos acusar de capitalismo extremo. Estados Unidos está entre 250 y 300 según los años. ¿Cuál es ese dato en Argentina? Según el INDEC, un poquito más de 80. Nosotros nos salimos de cualquier diseño mundial y nos salimos del mundo. Entonces, para poder cerrar, voy a hacer una reflexión final. Cuando nosotros miramos la representatividad del empresariado, Argentina tiene más de 900 cámaras empresariales. Un empresariado dividido en más de 900 cámaras no puede tener una voz en común, no puede tener una voz que lo represente. Es necesario llevar propuestas. Los años que vienen son esenciales para este debate. Una propuesta de una reducción sustancial en la presión impositiva empresarial. Es necesario una propuesta para que haya un acuerdo de la dirigencia política a reducir estructuralmente el déficit fiscal, que es la madre de todas las causas detrás de la inflación. Sin una voz en común, esto va a ser tremendamente difícil. Voy a cortar acá y si quieren pasamos a preguntas. Tengo algunas otras slides que podrían llegar a utilizarse. Ceci, no sé si querés hacer las preguntas vos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día a todos. Sí, tenemos por el momento una sola pregunta. Aliento al resto de la audiencia para que nos deje por el chat sus dudas, así te las puedo leer. Pero te leo la pregunta de José García, que dice, para poder pensar en soluciones, ¿cuál es la causa de este problema? ¿Incompetencia, corrupción, clase política prebendaria? Yo a esta altura prefiero pensar en propuestas. No quiero mirar atrás demasiado. Creo que necesitamos como país lugares de encuentro para que no nos vuelva a pasar que cada gobierno le echa la culpa al anterior y el anterior al anterior. De lo que estoy convencido es que si no se hacen reformas de fondo, los gobiernos con suerte van a durar 4 años. Del partido que sean, y el país se seguirá atrasando relativamente. Es verdad que tenemos niveles de corrupción altos. Con un diseño impositivo como el que está, es muy difícil. No me gusta hablar del argentino más o menos corrupto que otra sociedad. Si yo diseño un país impositivamente así, es que no le voy a dejar espacio. Cuando uno empieza un emprendimiento, uno empieza con ilusión, ve lo que hay alrededor, uno no puede hacer todo ese análisis de lo que se va a encontrar, porque inclusive cuando uno empieza un emprendimiento, una pequeña pyme, pone el negocio, al principio pasa por debajo del sistema formal, en algún momento tiene que formalizarse, tiene que pagar impuestos, y ahí de golpe se encuentra con una situación de la que no puede salir. Entonces, el diseño país favorece tremendamente la corrupción. Yo creo que necesitamos cambiar ese diseño país. Y ese diseño país no son tantas cosas. Es verdad que son muchísimas, pero necesitamos elegir una batalla que vamos a pelear como empresarios. No podemos pelear todas, no podemos pelear todas. ¿Cuál es la batalla que va a generar mayor nivel de acuerdos? Bájenme la presión impositiva a niveles razonables. Pero para hacer eso es necesario que nosotros como empresarios hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es cómo es nuestra representatividad gremial.
La representación empresarial está totalmente desbalanceada, totalmente atomizado. No tenemos voz, no tenemos voz. Una de las mejores iniciativas sería empezar a achicar cámaras. No le va a gustar a los que trabajan en las cámaras, pero empecemos a unirnos, empecemos a trabajar en su conjunto. Estoy también convencido, antes de ir a la siguiente pregunta que veo que apareció, somos el perfecto chivo expiatorio de los errores de la dirigencia política. Porque como no podemos cumplir todas las leyes que nos han armado, y no me voy a meter hoy, pero hablaremos más adelante de las reglamentaciones, no hay modo de cumplir. Entonces, como no se puede cumplir, el empresario es corrupto, no cumple. No, habrá corruptos, los hay, como hay políticos corruptos, como hay sindicalistas corruptos, como hay todo corrupto. Lo que digo es, diseñemos un país donde la mayor parte que quiere ser honesta y progresar dignamente, lo pueda hacer. Después siempre habrá que controlar a esos corruptos. Pero de vuelta, diseñemos, saquemos los números mínimos para funcionar. Veo que hay más preguntas, Ceci, así que agarro la siguiente. Dale, Robert, te leo otra de José Luis que dice, ¿cuáles podrían ser los incentivos para que la dirigencia política se apropie de ese diagnóstico e intente cambiar? Yo personalmente creo que la dirigencia política está tremendamente perdida con lo que tiene que hacer. Lo digo, no es cliché. Y cuando hablo de dirigencia política, no voy a hablar de gobierno actual, hablo de un amplio espectro. Creo que no hay claridad de lo que se tiene que hacer. El incentivo más grande que tiene la dirigencia política es la rotación en el voto. Y si no hay reformas de fondo, no duran más de 4 años, no, van a volver a cambiar, no duran más de 4 años porque a los 2 hay elecciones y ahí los que son gobierno van a volver a tener el mismo problema. Ya no podemos escaparnos como en el pasado, que era quemando stocks, quemando distintos tipos de stocks. Y voy a tratar no quiero volver al pasado porque quiero ayudar a construir. Y para ayudar a construir hay que buscar lugares donde podamos hablar. A ver, un punto de esto, no de incentivos, pero donde también tenemos que ayudar. La verdad que hay un nivel de desconfianza entre empresariado, sindicalismo y dirigencia política muy grande. No hay confianza. Ese es un primer paso, una barrera que hay que empezar a ajustar. Si hubiese habido confianza, si cuando nosotros nos sentamos con el sindicalismo, primero tenemos una voz, como el sindicalismo tiene una o dos voces grandes, tenemos una voz, y tenemos confianza y vamos con datos, la ley de teletrabajo no salía. Y entonces ahora nos vamos a estar haciendo el parche horrible de una reglamentación, tal vez buena, de una muy mala ley, y vamos a volver a pensar esa ley, o tendremos nuevamente una explosión de juicios laborales y engordaremos los abogados laboralistas y los empleados que les gusta vivir haciendo la cosa mal. Pero entonces, el otro punto es, tenemos que acercarnos para bajar esa desconfianza estructural. Y quiero volver a insistir en este punto. Hoy el sindicalismo está mal y en los próximos meses va a estar mucho peor, porque ellos viven de afiliados. O sea, el incentivo honesto del sindicalismo es defender al trabajador. El sindicalismo menos honesto, menos puesto sobre la mesa necesitan cobrar de los afiliados. Los próximos meses van a seguir perdiendo un montón de afiliados. Un montón de afiliados. Es decir, el desempleo va a quedar estructuralmente mucho más alto que antes de la pandemia. Entonces, la oportunidad está, la tenemos que aprovechar ahora. Ayer se anunció que se arreglaba la deuda. Lo siguiente que sigue es una reforma impositiva. Bueno, ¿quién va a estar ahí hablando como empresariados? Porque lo poco que escuché de la reforma no va en la línea que me parece que va a ayudar a que el país se ponga en marcha. Lo poco que escuché de la reforma es progresividad. ¿De qué progresividad me hablan con 106%? No hay debate acá. No, digo, podemos hablar cuando estemos en el 60%. Entonces, es el momento de hablar, es el momento de sentarse con el sindicalismo, es el momento de sentarse con gobierno y oposición. Yo creo que es una lástima que perdamos esta oportunidad. No es un trabajo rápido para nada, va a ser un trabajo de años.
cualquier gobierno que quiera emprender una reforma de la que estamos hablando acá, se le va a todo el gobierno, porque yo estoy hablando de bajar los impuestos a la empresa, hay que agarrar todo el otro lado, que no lo quiero agarrar hoy, salvo que a alguno le interese entrar por ahí, pero que tiene que ver qué pasa con el gasto si bajo los impuestos. Entonces, hay una tarea enorme, cómo manejo la transición, pero hay una oportunidad excelente. Sí, sí, veo que hay más preguntas. Sí, no es una pregunta, sino un comentario de Luis, que dice que fuiste muy ilustrativo en tu presentación, por eso se quedó sin preguntas, pero acota que la unión del empresariado, y dice empresariado y no aquellos que se hacen llamar como empresarios y no lo son, es un buen norte a seguir. Bien, yo voy, no habiendo más preguntas, voy a ir redondeando con algunos conceptos y para subirme sobre este norte a seguir. Lo primero que que me haría feliz después de esta charla es que ustedes recuperen su orgullo. Me siento parte de ustedes porque me dedico, sí, trabajo con ustedes todo el tiempo. No tienen derecho a ser maltratados como son. Y la verdad, sépalo, el país depende de ustedes. El país ha dependido de ustedes y seguirá dependiendo de ustedes. Entonces, no es justo que seamos siendo el chivo expiatorio de las cosas mal hechas. Entonces, recuperar ese orgullo empresarial y poder mirar a mi hijo y decirle, yo soy empresario, es algo que hay que poner sobre la mesa, sobre la mesa. Ese es el primer punto que me parece central desde el punto de vista del empresariado. Personalmente, yo soy profesor, no soy empresario. Algunos dirían que no te dieron los corajes para ser empresario. Totalmente. Ser empresario argentino es heroico. Entonces, me saco el sombrero frente al empresario. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar esa dignidad del empresario. Lo segundo es empezar a trabajar en conjunto. Empezar a trabajar en conjunto. Y lo tercero es dejar de mirar para atrás. Dejemos mirar el pasado. Dejemos mirar el pasado. ¿Por qué? Porque para construir el futuro nos tenemos que sentar todos. ¿Todos qué significa? El 100% no. Sería utópico. En toda sociedad van a estar siempre las posiciones extremas. El problema cuando esas posiciones extremas son gobierno. Pero siempre van a estar las posiciones extremas que van a ser las voces de un lado o del otro. Pero un 70%, 75, 65% de la dirigencia y población tiene que poder acordar, y por eso tenemos que poder dialogar en la línea en que hemos estado hablando. Muy bien, Robert, no hay más consultas. A ver, ahí justo me llegó una de Marcelo. Todos hablan de la reforma impositiva, pero ¿cómo se hace si hay un estado de desconfianza generalizado? Se cortó la pregunta, Ceci. Espera. ¿Querés que te la vuelva a leer? ¿Cómo? Sí, por favor. Todos hablan de la reforma impositiva, pero ¿cómo se hace si hay un estado de desconfianza generalizado? Sí, en realidad todos hablan, la reforma impositiva tiene dos aspectos a considerar, un qué y un cómo. La pregunta apunta más al cómo, sin embargo, del cómo quiero reservármelo para el próximo tiempo de negocios. Quiero que ahí empecemos a hablar del cómo con un invitado, a mi modo de ver, muy especial en los temas de liderazgo. Con respecto al qué de la reforma, se habla mucho de la reforma, pero en realidad está hablando de animales muy distintos. Perdón, no voy a decir lo que yo leo entre líneas en la reforma impositiva que se va a impulsar los próximos meses es mayor presión impositiva donde pueda sacar. Entonces, esa no es la reforma que estoy proponiendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, la reforma que yo estoy diciendo acá es dame oxígeno para que funcionemos. Dicho esto, y vuelvo a insistir con el punto anterior, necesitamos acordar voces. Y hay un tema que no es menor, pero del cual a mí me hace ser relativamente optimista. ¿Por qué antes era muy difícil sentarse para hablar? Claro, históricamente, en una cadena de valor, lo que beneficia a un eslabón muchas veces perjudica al otro. No siempre, pero muchas veces. Si yo te pongo retención,
no seamos ingenuos. No solo va a aumentar la recaudación y va a perjudicar al campo, sino que va a beneficiar a los molinos y aceiteras. Si yo te la bajo, no va a beneficiar al campo y va a perjudicar a molinos y aceiteras. Entonces, las cadenas de valor siempre era difícil acordar. En un marco de 106% de presión impositiva, se hace casi imposible, porque se trata de sacar la cabeza. Como el diseño actual del país no le sirve a nadie, yo creo que va a ser más fácil que nos pongamos de acuerdo entre empresarios. Gente, ¿cuál es la mínima? No nos peleemos ahí, porque así no podemos funcionar. Entonces, creo que ponerse de acuerdo dentro del empresariado y tomar una voz común es mucho más fácil hoy, luego de 10, 11 años de estancamiento y decaimiento del PBI por cápita. Entonces, creo que las condiciones están dadas, pero hay que llevar propuestas y hay que moverse con contundencia. Y perdón que les voy a repetir un poco, pero esa propuesta donde todo el empresariado se puede poner de acuerdo, tiene algunos puntos que inclusive no son tan complejos de hablar con el sindicalismo. O sea, hay una propuesta que tiene que ver con impuestos al trabajo y parte del impuesto al trabajo es la carga laboral. Hoy es más fácil hablar de eso. Hay una parte de esa disminuzco la presión sobre las empresas, años haya algún margen. Cuando uno hace una reforma estructural, hay algunos modos de suavizar los trade-off que eso va a imponer. Si yo le bajo el impuesto a la empresa, eso de algún modo tengo que compensarlo. Hay modos de compensar que tienen que ver con ineficiencias, y Argentina tiene al menos dos ineficiencias tremendas. Una tiene que ver con una ineficiencia del gasto estatal que trata de asistir a las clases más necesitadas y va a las clases medias y altas. Entonces, y ahí se está hablando de 5 o 6 puntos del PBI. O sea, hay margen. Otro tiene que ver con la corrupción. Algunos estudios hablan de que la corrupción puede ser 4 puntos y medio del PBI. Entonces, hay algunos puntos donde uno podría suavizar. En otros hay que gastar de una manera distinta. Entonces, existen conversaciones difíciles que tener. Y tal vez lo que a mí me gustaría hoy es que setiemos los ámbitos adecuados para tener esas conversaciones. Hoy es mucho más posible. Perfecto, Roberto. A ver si, espero no se me entrecorte. Si querés te leo la última pregunta que tenemos de Ramón. Dice, la dirigencia política y sindical se retroalimenta de la opinión pública. En la Argentina, la opinión pública es muy crítica con el empresariado. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo trabajar para cerrar las brechas que existen entre los empresarios y los argentinos en general? Sí, es verdad, es verdad. También es verdad que el mensaje empresarial ha sido tremendamente confuso y con culpa. Entonces, me parece muy difícil hablarle a la sociedad argentina desde la culpa, cuando todo me indica que tengo que hablar desde el orgullo. Quiero hablar desde el orgullo. Después, la verdad es que Argentina no tiene, el empresariado no tiene representatividad como debiese tenerlo. No tiene representatividad. Es curioso, es un mea culpa, porque es un mea culpa de cómo se está trabajando en el Congreso. Mucho de esto se define, mucho más de lo que queremos en el Congreso. Entonces, es una paradoja, porque somos un país muy presidencialista, sin embargo, las cuestiones avanzan o se traban en el Congreso. Y hay muchísimo más para hacer ahí. No tengo, o al menos hoy, no voy a hablar de muchas más recetas de las que hemos estado viendo hasta ahora, que probablemente sean un poquito más de lo mismo. Y voy a volver a insistir con más de lo mismo. Realmente creo que la gente está cansada de ciertos clichés. Es lo que creo. Creo que está cansada de escuchar lo mismo y creo que está
va a estar muy atenta en los próximos meses cuando las consecuencias de las decisiones que hemos tomado para el manejo de la pandemia se hagan sentir muy fuertemente. Va a estar mucho más proclive a escuchar un camino de salida razonable. Muy bien, Roberto, el último comentario, si te parece, de José. Sí, Dice, vamos con el último, ahora sí. Dale, bárbaro. Dice, ¿cómo haces para cambiar el concepto de el que le va bien es mirado con desconfianza? Bueno, es todo parte de lo mismo. Es científicamente difícil probarlo, pero si la presión impositiva de vuelta teórica es del 106%, me agarro de ese dato porque es fácil. Si quieren hablamos de un montón de otros datos, pero tenemos suficiente evidencia de los problemas, o creo que la he mostrado. Y es difícil probar el éxito, salvo que seas bastante Superman, o sea, el diseño del país es un diseño de la sospecha. Diseñamos el país para que cunda la sospecha. Tampoco seamos ingenuos. La sospecha es funcional a la mediocridad de la dirigencia que le toca ser gobierno, de la que sea. Entonces, pero la responsabilidad es nuestra si nosotros dejamos que nos manipulen de esa manera. De vuelta, y como para invitarlos al próximo tiempo de negocio, el cómo de esta tarea lo he reservado para el siguiente episodio. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos por participar, porque ya no tenemos más consultas. Agradece mucho tu presentación y muy ilustrativos los datos que les mostraste. Bueno, ojalá los pueda ver a muchos en el próximo episodio de Tiempo de Negocios.